Bien, entonces en la clase de hoy día vamos a ver neoplasia. Vamos a ver generalidades de neoplasias, ¿ya? Pero no sin antes, eh, disculparán, ya, no sin antes presentarme, ¿ya? Algunos creo que es la primera vez que vienen a las clases, pero mi nombre es José Aranda, soy estudiante de medicina de sexto semestre en la Universidad de Guayaquil, algunos ya me conocen, y justamente hoy día vamos a ver neoplasias, ¿no? Me ayudaría mucho si a lo largo de lo que viene de la clase, pero creo que va a ser una clase corta, espero que sea una clase corta, ¿ya? Aunque generalmente siempre digo eso y nos terminamos demorando hartísimo, pero espero que sea una clase corta y me ayudaría muchísimo si les voy a pasar por el grupo, ¿ya? La cuenta de Instagram de la página, ¿ya? Que yo manejo, ¿ya? Que justamente es PacDoc, y me apoyaré mucho si en el transcurso de la clase, mientras van haciendo sus apuntes y todo, ¿ya? Van tomando una foto, todo chévere, así como que estudiando, eh, viendo patología, viendo generalidades, ¿no? Porque yo no soy patólogo, yo soy estudiante, ¿ya? Y etiquetando la página para así apoyar y divulgar un poquito más lo que se hace aquí, ¿no? Que igual es a favor de ustedes, porque yo sé que a veces es un poquito difícil la materia, entonces eso es lo que yo trato de proporcionarles a ustedes, un poquito de explicaciones más sencillas, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahorita vamos a comenzar con lo que sería la clase de hoy día. Veamos. Veamos. Ya. ¿Me confirman si pueden ver la pizarra? Estoy en una pizarra. ¿Me confirman si se puede ver? Déjenme ver qué me están escribiendo. Sí. Dice chéverísimo. Ya. Ahí también Cristian, es un amigo mío, me está ayudando hoy día con Mara. No sé si Mara sigue aquí, pero ellos me están ayudando justamente a controlar la parte de hacerlos entrar y todo. ¿No? Son mis amigos y siempre me apoyan en esas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí les pasaron la página, ahí me ayudan etiquetando, todo chévere. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a entrar a generalidades de neoplasia. No vamos a ver como tal eh, cada tipo de neoplasia, ¿no? Por ejemplo, ay, vinieron emocionados porque querían ver cáncer de colon, venían emocionados porque querían ver cáncer de mama. No, eso se ve por patologías cuando ya se entran a patologías de sistemas o aparatos, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver generalidades. ¿Por qué? Porque justamente la clase pasada vimos, topamos el tema de cáncer de colon, pero algunos no estaban familiarizados con que era un cáncer, que era una neoplasia, que era un tumor. Entonces justamente ahorita vamos a ver la clase de generalidades de neoplasia. Bien, entonces, lo primero que quiero que tengan y entiendan, ¿ya? Es que el término neoplasia literalmente significa crecimiento de algo nuevo. Crecimiento de algo nuevo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, etimológicamente, neoplasia significa crecimiento de algo, y específicamente crecimiento de algo nuevo. ¿Ya? Ese crecimiento de algo nuevo, ¿ya? Va a ser, va a tener la característica de ser algo anormal. Lo que está creciendo es una masa de tejido anormal. ¿Ya? Entonces, prácticamente eso sería una neoplasia, un crecimiento anormal de algo nuevo, ¿ya? Eh, normalmente, ¿ya? A estas neoplasias, es decir, a estos crecimientos anormales de algo nuevo, a estos crecimientos anormales de tejido, ¿ya? Eh, Ustedes lo han escuchado, ¿ya? A estas neoplasias, generalmente, la gente, y nosotros también, le denominamos tumores, ¿ya? Ahora ya saben que generalmente lo que se dice en la calle, o inclusive en los mismos médicos, ¿no? Tienen un tumor maligno, tienen un tumor benigno, ¿ya? De manera general, eso hace referencia a las neoplasias, ¿ya? Eh, ¿Qué ocurre? Que esas neoplasias, esos crecimientos de algo nuevo generan una patología, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas células de ese tumor, de esa neoplasia, son células anormales. Es un crecimiento anormal de tejido, ¿ya? Y ese crecimiento anormal de tejido puede ser tan grande que, por ejemplo, por el tamaño de ese crecimiento, ¿ya? De ese tumor, genere patologías asociadas a ese tumor, ¿ya? Entonces, eso quiero que se queden con el concepto de neoplasia, ¿ya? Es una masa, es un crecimiento normal de algo nuevo. Específicamente es el crecimiento normal de un tejido, ¿ya?
consecuentemente de un órgano. Entonces, eso en cuanto a neoplasia. Ahora bien, las neoplasias, ya habíamos dicho que son los que nosotros naturalmente denominamos tumores. ¿Ya? Estas neoplasias tienen una característica. No vamos a hablar de todo lo que dice Robbins, ¿no? Porque algunas cosas que dice Robbins son importantes, sí, pero no son... no nos vamos a aprender todo, ¿no? Tampoco es que somos máquinas. Pero hay que recoger, hay que captar lo más importante. Una de las características de las neoplasias es que tienen un origen, ¿ya? O estos tumores, estas células tumorales, ¿ya? Tienen un origen monoclonal. ¿Ya? Tienen un origen monoclonal. Y esto es importante, porque ¿a qué hace referencia esto de monoclonal? Vamos a sacarlo por etimología. Mono, uno. Clonal, clon. Entonces, quiere decir que las células tumorales que dan origen, ¿ya? O que propician estas neoplasias, ¿ya? Son monoclonales, ¿ya? O estas neoplasias son monoclonales. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Yo tengo, por ejemplo, una célula normal, yo tengo, por ejemplo, una célula normal, ¿ya? Aquí con su núcleo, está chéverísimo, ¿ya? Está feliz, ¿ya? Pero esa célula normal, ¿ya? Consecuentemente, con el tiempo pueden sufrir ciertas mutaciones, ¿ya? Y se vuelve una célula anormal. Se vuelve una célula anormal, ¿ya? Esa celulita nada más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos que esta célula es, por ejemplo, de la epidermis, ¿ya? Digamos que es un melanocito de la piel, ¿ya? Entonces vamos a poner la M de melanocito, ¿ya? Ese melanocito, ¿ya? Tuvo mutaciones y se hizo un melanocito anormal. Solamente esa célula, ¿ya? Solamente esa célula, ¿sí? Ese melanocito anormal, ¿ya? Ese melanocito anormal, ¿ya? A partir de este, cuando ya se vuelva anormal, ¿ya? Este puede dar origen a otras células anormales, ¿ya? Por ejemplo, puede dar origen a otros melanocitos, ¿ya? A través de mitosis, ¿no? ¿Ya? Puede dar origen a otros melanocitos, ¿ya? A través de mitosis, ¿ya? Pero recordemos que una de las características de la división celular es que justamente se parecen, las células hijas se parecen a la célula madre, ¿ya? A las células que les dio origen a través de esa mitosis. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta célula ya estaba normal, por lo tanto, de esa célula normal van a nacer, perdón, otras células anormales. En este caso van a nacer dos, ¿ya? Y asimismo, de estas dos van a salir dos más, y así sucesivamente, ¿ya? A eso hace referencia a que las neoplasias tienen un carácter o una característica de origen monoclonal, ¿ya? Las neoplasias son de origen monoclonal. ¿Por qué? Porque nacen de una célula mutada, de una célula alterada, y esa célula alterada, solo una célula alterada, es la que da origen a todo ese cúmulo de células neoplásicas o células tumorales que van a conformar como tal la masa tumoral, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Ahora bien, ya teniendo en claro este concepto de que las neoplasias son de origen monoclonal, vamos a tener ahora en cuenta, ¿ya? Vamos a tener que conocer que las neoplasias se dividen, ¿ya? Las podemos clasificar a esas neoplasias que las personas sufren normalmente, ¿no? Entonces, yo voy a tener que las neoplasias se pueden dividir en dos tipos, ¿ya? Dependiendo de su grado de malignidad o de benignidad. De esta manera, las neoplasias se dividen en neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿sí? Entonces yo tengo las neoplasias benignas y tengo las neoplasias malignas, ¿ya? Bien. Tanto las neoplasias benignas como las neoplasias malignas van a subclasificarse o subdividirse de acuerdo al tipo de tejido que les dé origen a esa neoplasia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el tejido epitelial le da origen a esa neoplasia, ya sea benigno, ya sea maligna, se puede clasificar en un tipo de, subclasificar en un tipo de neoplasia. Entonces, vamos viendo en hoy.
Las neoplasias, tanto benignas como malignas, se pueden subclasificar de acuerdo al tejido, ¿ya? ¿Ya? Que le dio origen, ¿ya? De esta manera, por ejemplo, yo puedo tener neoplasias benignas, ¿ya? Que se originen a partir eh, del epitelio de revestimiento, del epitelio de superficie, ¿ya? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, neoplasias benignas, ¿ya? Las cuales, según su origen, según el tejido que les dé origen, las puedo clasificar como neoplasias benignas de origen epitelial, ¿ya? De origen epitelial. Pero asimismo, yo no solamente tengo los epitelios, ¿no? Recuerden que yo no solamente tengo los epitelios, sino que también tengo, por ejemplo, el tejido conectivo subyacente. Entonces, a esas neoplasias, tanto benignas como malignas, yo también las puedo subclasificar de acuerdo si es de origen epitelial o si la célula neoplásica que les dio origen está metida en el tejido conectivo. Entonces, de esta manera yo tengo neoplasias benignas de origen epitelial y neoplasias benignas de origen, lo que se conoce a nivel de patología, como de origen mesenquimático, que haciendo referencia a mesenquimático no es nada más y nada menos que el tejido conectivo, es decir, neoplasias que parten o se originan en el tejido conectivo. ¿Ya? Entonces yo voy a tener esos dos subtipos de neoplasias benignas. Neoplasias benignas de origen epitelial y neoplasias benignas de origen mesenquimático. Este mismo criterio de subclasificación lo voy a tener para las neoplasias malignas. Es decir, voy a tener neoplasias malignas de origen epitelial y voy a tener neoplasias malignas de origen mesenquimático. Uy. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Ya les veo las caritas por si acaso. Ya, chéverísimo. Entonces, ese sería el criterio de clasificación de las neoplasias. Tengo, según si son malas o si son buenas, tengo el criterio de clasificación de que las neoplasias son benignas o malignas. Pero esas neoplasias benignas o malignas, de acuerdo de dónde provengan, si provienen del tejido conectivo o de los epitelios, estas se pueden clasificar en neoplasias benignas de origen epitelial, neoplasias benignas de origen mesenquimático, o neoplasias malignas de origen epitelial, o neoplasias malignas de origen mesenquimático. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos. Primero tengo que quitar el zoom. Hasta que quito el zoom y muevo un poquito esto que está acá abajo para no enroscarme. Si tienen alguna pregunta me avisan. ¿Ya? Entonces ahorita lo voy a mover por acá. Esto nos va a servir más adelante. ¿Ya? Entonces, ya. Chévere. Entonces, tenemos esto, ¿no? Ahora, yo tengo que de acuerdo al tipo de neoplasia, esto es importante, y esto lo tienen que, si están viendo patología, ¿ya? O si les interesa anatomía patológica, tienen que hacerle un cuadrito a esto. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, dependiendo si la neoplasia es benigna o es maligna, ¿ya? Vamos a utilizar prefijos de nomenclatura, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que les dicen, o alguna persona les dice, no sé, José, tengo un tumor, y te dicen, por ejemplo, ah, ¿y qué tumor tienes? ¿Qué te dijo el doctor, el oncólogo? Ah, no, yo tengo un adenocarcinoma, ¿ya? Y tú te quedas, chévere, ¿ya? Al mismo tiempo, por ejemplo, te dicen, no sé, tú le ves a una persona un bulto en la frente, y dices, no, capaz se va a morir, pero te dice la persona, no, tranquilo, es un lipoma. Pero tú te quedas así como, ¿y? Ya, entonces ahorita vamos a entender un poquito eso. Entonces, de acuerdo al tipo de neoplasia, si es benigno o es maligno, vamos a utilizar un criterio de nomenclatura. ¿Ya? Vamos a utilizar una nomenclatura. Estas neoplasias van a tener una nomenclatura y esa nomenclatura me va a ayudar a determinar, en la mayoría de los casos, si esa neoplasia es benigna o es maligna, de acuerdo a la nomenclatura. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que todas las neoplasias benignas terminan en oma. ¿Ya? Siempre terminan en oma, tienen el sufijo oma. ¿Ya? Las neoplasias malignas van a depender, pero eso ya lo vamos a ver cuando topemos la parte de maligna. ¿Ya? Entonces, yo tengo las neoplasias benignas que siempre terminan en oma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo a las neoplasias benignas de origen epitelial. ¿Ya? Estas neoplasias benignas de origen epitelial, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Recordemos que el epitelio, ¿ya? Por ejemplo, voy a dibujar acá, el epitelio no solamente está en la parte superficial,
¿Ya? Digamos que esto es un epitelio de la piel. ¿Ya? Está horrible, ¿ya? Pero digamos que es un epitelio de la piel. ¿Ya? Un epitelio plano estratificado, ahí se lo imaginan más o menos, con queratina. ¿Ya? No solamente está ese epitelio revistiendo la piel o las superficies, ¿ya? Sino que, por ejemplo, también está revistiendo las glándulas, ¿no? Recordemos que esas glándulas también tienen un revestimiento epitelial. Dependiendo de la glándula, vamos a tener un distinto tipo de epitelio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? ¿Por qué? Porque justamente uno de los tipos de neoplasias benignas de origen epitelial justamente es un tipo de neoplasia denominado adeno, ¿ya? Adeno de glándula, y como todas las neoplasias benignas terminan en oma, a estos neoplasias benignas de origen epitelial les denomino adenomas. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial que se denomina adenoma. Pero este adenoma tenemos que sumarle un poquito de información. Ya sabemos que es una neoplasia benigna, ¿por qué? Porque termina en oma. Eso es importantísimo. ¿Ya? Pero a su vez yo tengo que este sufijo oma, ¿ya? Está acompañado de un prefijo, ¿ya? Que es aden o adeno. ¿No? No sé si alguien de ustedes sabe qué significa adeno o a qué se referencia el prefijo adeno. Glándula. Glándula. Entonces, justamente, adeno va a hacer referencia a glándula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está diciendo este tipo de tumor? Me está diciendo, o este tipo de neoplasia, me está diciendo glándula, por un lado, adeno, glándula, y me está diciendo neoplasia benigna. Y entonces, vamos a ir conceptualizando qué es un adenoma. Un adenoma, ¿ya? Vamos a ir siguiendo estas flechitas, es un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial, pero que tiene la característica de tener un patrón de crecimiento glandular, es decir, que al momento en que las células neoplásicas están creciendo, me forman o tienen un patrón de crecimiento que asemeja a glándulas o estructuras glandulares, ¿ya? Y al mismo tiempo, el adenoma puede ser un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial que tenga un patrón de crecimiento glandular o que directamente derive de glándulas. ¿Ya? Que derive de glándulas. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, si se dan cuenta, a través de los sufijos y prefijos, a través de las terminaciones, yo sé que el adenoma termina en oma, por lo tanto es una neoplasia benigna, ¿ya? Es una neoplasia benigna de origen epitelial que tiene un patrón de crecimiento glandular, perdón, o deriva de glándulas, ¿sí? Entonces ahí yo tengo uno de los tipos de neoplasias benignas de origen epitelial, ¿ya? Tengo los adenomas, ¿ya? Asimismo, dentro de las neoplasias benignas de origen epitelial, yo tengo a un tipo de tumores, un tipo de neoplasias benignas denominados los papilomas. ¿Ya? Los papilomas. Los papilomas no son nada más que un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial, ¿ya? Eh, que tiene un patrón, ¿ya? Que tiene un patrón, ¿ya? Digamos que esto es, no sé dónde generalmente lo han escuchado el papiloma, por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿ya? Entonces, si yo les hago este dibujo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Esto, que está aquí, ¿a qué les parece para ustedes? ¿Qué parece para ustedes esto que está aquí? Como las cerdas de un cepillo. Ya, pero no nos vayamos tanto por la histología. Ahí, en algo que ustedes tienen en la mano, que tengan en el cuerpo, ¿qué se parece eso? A los dedos. A los dedos, ¿ya? Entonces, justamente, estos papilomas, ¿ya? Son un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial, ¿ya? Que genera, ¿ya? Genera elevaciones sobre la superficie a manera de dedos, ¿ya? A manera de dedos. Por eso es que, por ejemplo, las verrugas asociadas a
que se generan por el papiloma, ¿ya? Justamente son verrugas que más o menos tienen este patrón de crecimiento, ¿ya? Y es por eso que se llama papiloma, porque justamente pareciera, tanto macroscópicamente como microscópicamente, que parecieran deditos que están saliendo de la superficie, en este caso de la piel de la vulva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es un papiloma. Entonces, un papiloma no es nada más que una neoplasia benigna de origen epitelial que eh, crece, ¿ya? Prolifera, ¿ya? Y justamente genera una superficie a manera de dedos, ¿ya? Justamente eso sería el papiloma. Luego yo tengo otro tipo de neoplasia benigna de origen epitelial que se conoce como el cisto, ¿ya? Cisto adenoma. Y justamente aquí vamos a seguir eh, utilizando los prefijos. Por ejemplo, ¿qué significa cisto? Mm, ¿Cisto? No. Cisto hace referencia a... ¿entiendes? Quiste, ¿ya? Entonces yo lo que voy a tener, justamente, es que un cistoadenoma, que es un tipo de neoplasia benigna de origen epitelial, no es nada más que, vamos a utilizar, si se dan cuenta, he utilizado la misma palabra adenoma, eso quiere decir que, ¿qué es esto? Esto quiere hacer referencia a que tiene un patrón de crecimiento glandular o deriva de glándulas. Pero ¿cuál es el plus ahora? Le he añadido, perdón, el prefijo cisto. Cisto hace referencia a quiste. Y justamente es que los cistoadenomas son neoplasias benignas de origen epitelial, ¿ya? Que forman grandes, ¿ya? Masas quísticas huecas. Pero justamente esos quistes están revestidos por un epitelio, ¿ya? Que tiene un funcionamiento a manera de glándula. Por eso es que justamente este cisto, perdón, este tipo de neoplasia se denomina cistoadenoma. Más o menos sería algo más o menos así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una gran cavidad hueca, más o menos así, ¿ya? Y yo tengo, por ejemplo, aquí células epiteliales, ¿ya? En la pared, ¿ya? De ese quiste, y que justamente tienen una función glandular, una función secretora, y justamente todo lo que producen estas células lo vierten hacia la luz de este quiste, y justamente los quistes se em, embeben de este tipo de secreción proveniente de las glándulas. Por eso es que justamente se denomina cistoadenoma, ¿ya? Ahora bien, déjenme ver qué me dijeron, creo que el micro está... Eh, sí está habilitado, bueno, sí está habilitado, ¿ya? Entonces, vamos viendo esto con cistoadenoma, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con este tipo de neoplasias benignas de origen epitelial, ¿no? Cualquier duda me avisa. Uy, si no hay dudas, entonces seguimos. Luego tenemos las neoplasias benignas de origen mesenquimático. Y esto es facilito, facilicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente estas neoplasias benignas de origen mesenquimático tienen la característica de que, como yo tengo demasiadas células a nivel de tejido conectivo, yo tengo, por ejemplo, fibroblastos, yo tengo adipocitos, yo tengo más células que la verdad es que se me está yendo los nombres ahorita, ¿ya? Entonces, justamente, esos tipos de neoplasias benignas de origen mesenquimático van a tomar el prefijo, ¿ya? De las células de las que provengan, ¿ya? Van a tomar el prefijo de las células de las que provengan. Entonces, por ejemplo, yo tengo en el tejido conectivo, ¿ya? A nivel de tejido conectivo, yo tengo un tumor, una neoplasia benigna de origen mesenquimático, que nace, por ejemplo, a nivel eh, de tejido adiposo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el prefijo para grasa? ¿Cuál es el prefijo para grasa? Lipo. Lipo, ¿ya? Entonces, yo tengo que un tumor, una neoplasia que se origina a partir de las células del tejido adiposo, ¿ya? Y que justamente tenga el carácter benigno, ese tipo de neoplasia se va a denominar lipoma. ¿Por qué? Porque justamente deriva de una célula del tejido adiposo
Y oma, porque es una neoplasia benigna, ¿no? Recordemos que las neoplasias benignas terminan en oma, ¿ya? Entonces esto es importante. Ahora, por ejemplo, yo tengo una neoplasia benigna de origen mesenquimático, pero que ahora, por ejemplo, me nace o se origina a partir de los fibroblastos. ¿Cuál es el prefijo para algo fibroso? O para fibroblasto. Fibro, ¿ya? Y como todas las neoplasias benignas terminan en oma, esto se llamaría un fibroma. Fibrona. Exacto, ¿ya? Un fibroma. ¿Ya? Ya tenemos el lipoma, ya tenemos el fibroma. Ya, por ejemplo, si hablamos de tejido óseo, ¿cuál es el prefijo para hueso? Osteo. Ósteo. ¿Ya? Sí, un osteoma. Entonces justamente como tengo el prefijo ósteo y le añado el sufijo oma, eso se llamaría un osteoma, ¿ya? Es decir, el osteoma no es nada más que una neoplasia benigna de origen mesenquimático, pero que se ha originado a partir de células de hueso, es decir, de osteocitos, ¿ya? Y así sucesivamente, tengo el lipoma, tengo el fibroma, tengo el osteoma, tengo, por ejemplo, si nace a partir de condrocitos, de células del cartílago, ¿ya? Eso se llamaría ¿cómo? Condroma. Un condroma, ¿ya? Se llamaría un condroma, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿ya? Entonces, así sucesivamente se pueden ir explayando, ¿ya? Con la mayoría de las neoplasias benignas de origen mesenquimático, lipoma, fibroma, osteoma, condroma. Ojo. Lastimosamente, antes de que se llegue a un consenso de este tipo de nomenclatura, ya habían ciertas patologías neoplásicas que se habían descubierto y se habían nombrado, pero sin seguir este tipo de nomenclatura. Sin embargo, como se vivió utilizando y nombrando esas patologías con una nomenclatura no tan adecuada para estos tiempos, ya para el 2021, lo que ocurrió es que como se pasó llamando demasiado tiempo, por ejemplo, linfomas, ¿ya? Por ejemplo, los linfomas, ¿ya? Se pasó de demasiado tiempo llamando a ese tipo de cáncer de la sangre linfomas, justamente quedó arraigado el término linfoma, y justamente tenemos que tener en cuenta algunas excepciones de este prefijo, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes dicen linfoma, y se les puede venir a la cabeza con lo que les estoy enseñando, que como termina en oma, es un tipo de neoplasia benigna, pero no, es un tipo de cáncer maligno de sangre. Entonces justamente vamos a tener algunas excepciones. Por ejemplo, yo voy a tener al linfoma. El linfoma termina en oma, pero aún así es maligno. Tengo, por ejemplo, al mesotelioma, que es un tipo de neoplasia maligna que se origina a partir de del mesotelio, ¿ya? Es decir, del revestimiento de las membranas serosas. Tengo otro tipo de neoplasia maligna que tiene este tipo de nomenclatura, que justamente es el seminoma, ¿ya? Que a pesar de que tiene el prefijo oma, es maligno, ¿ya? Seminoma, cáncer más frecuente a nivel de los hombres, ¿ya? Linfoma, mesotelioma, seminoma, capaz se me escapa uno, ¿ya? Pero no recuerdo bien otra excepción. Entonces yo tengo que esas son excepciones, hay muchas otras, ¿sí? Pero estas son las más importantes y son las que quisiera que se queden. ¿Por qué? Porque un linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que justamente se da en pacientes adultos, generalmente, ¿ya? Y justamente, a pesar de que termine en oma, es una neoplasia maligna, ¿ya? El mesotelioma termina en oma, sí, pero sigue siendo maligna. El seminoma termina en oma, sí, pero no le vas a decir a un hombre en su consulta, en consulta, tipo, señor, tiene un seminoma. Y justamente te va a preguntar, ¿y eso es bueno o malo? No es bueno, vayas a la casa. O sea, seminoma, a pesar de que termine en oma, ¿ya? Es algo maligno, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No sé si alguna pregunta está aquí con todo lo que hemos visto de neoplasias benignas. ¿No? Listo. Entonces, si no seguimos. ¿Ya? No olviden ir posteando, no olviden ir haciendo capturitas de pantalla, fotitos, y ir etiquetando la página, ¿ya? Entonces, ahí nos apoyamos mutuamente. Bien, ahora nos vamos con las malignas. Las malignas, ¿ya? Dependiendo si son de origen epitelial o si son de origen mesenquimático, tienen prefijos, perdón, tienen sufijos o terminaciones distintas.
Las neoplasias malignas de origen epitelial terminan en carcinoma. Y las neoplasias benignas, perdón, las neoplasias malignas de origen mesenquimático terminan en sarcoma. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener algo parecido a esto que está acá, pero lo voy a extrapolar, ¿ya?, al campo de lo maligno. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo que las neoplasias malignas de origen epitelial terminan en carcinoma, le pregunto, voy a ver la listita de las participantes. Eh, ya, por ejemplo, Natalie, ¿estás por ahí? Natalie Triviño. Para interactuar. No. Ah, ya, ok, chéverísimo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una neoplasia, ¿ya?, maligna de origen epitelial, es decir, que termina en carcinoma, ¿ya?, pero justamente digamos que yo tengo una neoplasia maligna de origen epitelial que tiene un patrón de crecimiento glandular o que deriva de glándulas, ¿ya? ¿Cómo llamarías ese tipo de neoplasia maligna de origen epitelial, que tiene un patrón de crecimiento glandular o que deriva de glándulas? ¿Cómo la llamarías tú? ¿Cuál es el prefijo para glándulas? Jennifer, ¿cuál es el prefijo para glándulas? Adeno. Entonces sería Adeno. adenocarcinoma. Pues entonces, si yo tengo que justamente un tumor, una neoplasia maligna, que tiene un patrón de crecimiento glandular o deriva de glándulas, le pongo el prefijo adeno, que es glándula, y le añado el sufijo carcinoma, que hace referencia a algo maligno. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, así. ¿Ya? Disculpen que pregunte, que es para hacer la clase más interactiva. ¿Ya? Pero aquí estamos para aprender, así que no está mal equivocarse. ¿Ya? Prefiero mil veces que se equivoquen a que no se acuerden de esto. ¿Ya? Entonces, justamente, tengo una neoplasia maligna de origen epitelial que tiene un patrón de crecimiento glandular, y ese tipo de neoplasia maligna de origen epitelial que tiene un patrón de crecimiento glandular le denomino adenocarcinoma. ¿Ya? ¿Sí? Otro tipo de, por ejemplo, no siempre voy a tener eh, neoplasias malignas que deriven del epitelio que tengan un patrón o que deriven de las glándulas. No siempre. ¿Ya? Por ejemplo, el típico caso, ¿ya?, no sé si han escuchado, ¿ya?, es el carcinoma epidermoide. ¿Ya? Aquí ya no pongo ningún prefijo adeno ni nada. ¿Por qué? Porque justamente este carcinoma epidermoide, directamente yo estoy diciendo que con la palabra carcinoma, que es una neoplasia maligna que deriva del epitelio. ¿Ya? ¿Ya? Que deriva del epitelio. Y justamente esta neoplasia maligna que deriva del epitelio, ¿ya?, tiene una característica epidermoide. No sé si ustedes saben qué significa el sufijo oide. Epidermoide, ¿a qué hace referencia epidermoide? ¿Mande? Que tiene forma de algo. Ya, que tiene forma de algo, ¿ya? Y justamente, o asemeja a algo, y justamente aquí estoy haciendo referencia a epidermo, está haciendo referencia a epidermis, ¿ya? Como que parecido al epidermis. Específicamente, epidermoide hace referencia a que se parece mucho, ¿ya? Se parece mucho al epitelio del epidermis, y justamente ese epitelio del epidermis es un epitelio plano estratificado, ¿ya? Es un epitelio plano estratificado, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, yo voy a tener dos tipos de neoplasias malignas. Tengo muchas variantes, ¿sí? Pero ahorita estamos en nomenclatura, estamos en lo básico, por lo tanto solamente vamos a ver esta parte para que se tengan una idea, y justamente cuando ya vayan a ver las patologías sistémicas de los tumores, se les haga mucho más fácil, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya? Al carcinoma epidermoide también lo pueden encontrar como carcinoma escamoso, por si acaso. Carcinoma escamoso. Porque al epitelio plano estratificado también se lo llama escamoso estratificado, o epitelio escamoso. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, esto en cuanto a las partes de las neoplasias malignas de origen epitelial. Ahora, yo voy a tener
las neoplasias malignas de origen mesenquimático. Estas neoplasias malignas de origen mesenquimático tienen la característica de terminar en sarcoma. Y asimismo le pongo como prefijo la célula que le dio origen. ¿Ya? Por ejemplo, vamos viendo. Hans, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ya, chéverísimo. Por ejemplo, yo tenía que en las neoplasias benignas de origen mesenquimático yo tenía lipoma, ¿ya? Pero ahora estamos en las malignas. Las malignas de origen mesenquimático terminan, o les pongo el sufijo sarcoma. Por lo tanto, la variante maligna del lipoma, ¿cómo se va a llamar? ¿Tienes una idea más o menos? El liposarcoma. ¡Epa! ¿Ya? Liposarcoma, ¿ya? Se llamaría liposarcoma, ¿ya? Deriva de tejido adiposo, ¿ya? Pero que no una característica maligna, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el fibroma, es decir, una neoplasia benigna de origen mesenquimático que deriva de tejido fibroso, ¿cómo sería la variante maligna de ese fibroma? Por ejemplo, Anaí. Fibrosarcoma. Fibrosarcoma. ¿Ya? Y así sucesivamente. El osteoma, el osteosarcoma. Del condroma, el condrosarcoma. ¿Ya? El condrosarcoma. ¿Ya? Entonces, esto es importante que manejen en cuanto a las generalidades de neoplasia. ¿Ya? Neoplasias benignas, neoplasias malignas. Entonces, yo, por ejemplo, yo les podría preguntar a cada uno, ya en base a esto, yo les podría preguntar los conceptos de cada cosa. Miren, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, ¿qué es el fibrosarcoma? Me pueden preguntar, ¿qué es el fibrosarcoma? Y ustedes comienzan con la base. El fibrosarcoma, ya termina en sarcoma. Entonces, es una neoplasia maligna de origen mesenquimático que deriva de tejido fibroso. 10, ya tienen su punto. ¿Ya? El osteosarcoma. El osteosarcoma es una neoplasia, como termina en sarcoma, es una neoplasia maligna de origen mesenquimático, pero que deriva de hueso, osteosarcoma, ¿no? Entonces, así sucesivamente. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con estos puntos de aquí. Si hay algo que no quedó claro, me dice. ¿No? ¿Ninguna? Entonces, si no hay ninguna, entonces vamos a seguir. Ahora, puede surgir una duda, y es la siguiente. No sé si ustedes han escuchado pólipos, el término pólipos. Pólipos. Término pólipos. ¿Ya? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ah, sí que iba a decir algo. ¿Qué es el término pólipos o qué sería un pólipo? ¿Ya? Generalmente creo que la mayoría de nosotros ha escuchado el término pólipos en cuanto a, por ejemplo, aparato digestivo, ¿no? Pólipos a nivel del colon, pólipos a nivel del recto, así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un pólipo? Un pólipo es una neoplasia benigna, puede ser. Un pólipo es una neoplasia maligna, puede ser, ¿ya? Todo depende de las características histopatológicas que tenga ese pólipo, ¿ya? Es decir, ese pólipo, ¿ya? Como concepto, un pólipo no es nada más que una masa o una excrescencia de tejido ¿ya? Una excrescencia de tejido, ¿ya? Que protruye o crece hacia la luz. ¿Ya? Hacia la luz o hacia la superficie. En este caso, hacia la luz, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Yo tengo que es una masa o excrescencia de tejido que crece y protruye hacia la luz del tubo digestivo, ¿no? Los pólipos no solamente son exclusivos del tubo digestivo, por si acaso, para hacer un paréntesis. Los pólipos también los puedo tener en el sistema respiratorio, específicamente la nariz, ¿ya? Pero esos son otros tipos de pólipos y ahorita estamos viendo neoplasia, por ahora, ¿ya? Entonces, yo tengo que, este es el concepto de pólipo, pero aquí viene la pregunta, ¿un pólipo qué es? ¿Es una neoplasia benigna o es una neoplasia maligna? Y la respuesta es que depende del patólogo. El patólogo le lleva la muestra. O sea, por ejemplo, viene un paciente
a gastroenterología o al proctólogo y dice, quiero que me haga una colonoscopía, etcétera, y justamente le den un pocotón de pólipo. Le extraen uno, se lo sacan, ¿ya? Le realizan una biopsia, y justamente le dice el doctor después de la operación, ¿es bueno o es malo? No sé, pues tengo que mirar al patólogo, ¿ya? El patólogo me va a decir si es bueno o es malo, ¿ya? Si es benigno o es maligno, ¿sí? Entonces, eso es importante en cuanto a los pólipos. Ahora bien, estos pólipos pueden ser de varios tipos, ¿ya? Pueden tener ciertas características morfológicas distintas. Entonces, yo voy a tener que estos pólipos, vamos viendo dónde puedo dibujar. Vamos a dibujar por acá. ¿Ya? Estos pólipos, déjenme mover esto. ¿Listo? Disminuir. Ya, esos pólipos pueden tener características morfológicas distintivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo tener que ese pólipo, que es una excrescencia, que protruye hacia la luz, ¿ya? Puede tener, esta es la superficie, por ejemplo, del tubo digestivo, ¿ya? Y justamente yo tengo este pólipo, que tenga este aspecto, ¿ya? O bien, que ese pólipo tenga este aspecto, más o menos, ¿ya? Entonces, de aquí es donde parte el criterio morfológico de los pólipos. Los pólipos pueden ser de dos tipos, de manera general, ¿ya? Los pólipos pueden ser pólipos pediculados o pueden ser pólipos sésiles. Cuando hablo de sésil, es que no tiene un pedículo o no tiene un tallo como el que está aquí, ¿ya? Estos pediculados justamente se llaman pediculados porque penden de algo, tienen un tallito aquí, ¿ya? Tienen un tallito. Generalmente, ¿ya? Eso simplemente te da como una orientación, ¿ya? A qué tipo de pólipo qué tipo de pólipo, qué repercusión puede tener ese pólipo sobre el paciente, ¿ya? Generalmente se dice, ¿ya?, que los pólipos pediculados, ¿ya?, los pólipos pediculados tienden generalmente a ser benignos, mientras que los pólipos sésiles tienden a ser malignos. Y aquí vuelvo a poner en grande y en rojo, generalmente. Pero en sí, ¿quién me da el criterio de benignidad y malignidad? El patólogo. ¿Ya? Entonces, eso es importante recalcar, ¿ya? Entonces, estamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya? Hace poquito mencioné que no todos los pólipos son de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque hay un tipo de pólipos que no son necesariamente neoplásicos, que son más que nada son pólipos inflamatorios, ¿ya? Es decir, la inflamación genera que ciertas partes del tejido de superficie como que protruya, ¿ya? Y esos pólipos inflamatorios generalmente se dan más que nada a nivel de la nariz, específicamente a nivel de las fosas nasales, perdón, fosas nasales. ¿Ya? Pero esos son un tipo de pólipos no neoplásicos, sino que son pólipos inflamatorios, ¿ya? Pero como estamos en neoplasias, preferí decirles esto, pero para que lo tengan como un extra, tienen que tener en cuenta que hay pólipos neoplásicos y hay pólipos inflamatorios, ¿ya? Y uno de esos pólipos inflamatorios justamente se dan a nivel de las fosas nasales. Entonces, eso en cuanto a la parte de nomenclaturas de neoplasia. ¿Estamos hasta aquí con toda esta parte de neoplasia? ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a seguir. Algo característico de estas neoplasias, y esto es importantísimo, ya mencionamos esto, es que si les suena, o si mejor dicho, se han de estar preguntando, ya, pero más estado hablando de neoplasias, es decir, de tumores, ¿ya? Y más estado hablando de neoplasias benignas y malignas, pero ¿y cuándo me vas a comenzar a hablar de los cánceres? ¿Ya? Y justamente
puede surgir esa pregunta. Y aquí es donde les digo que justamente a las neoplasias malignas que están acá, justamente a estas que están aquí, las neoplasias malignas, justamente son las que se denominan específicamente cánceres. ¿Ya? Es decir, siempre que ustedes han vivido, por ejemplo, escuchando las novelas, tipo, o a sus vecinos, tipo, tienes un tumor benigno o maligno, el benigno es como tal el tumor, ya, por así decir. Es benigno, no hace tanto daño, así, ¿ya? Pero cuando hablan de un tumor maligno, una neoplasia maligna, ya específicamente están hablando de un cáncer. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a las generalidades de neoplasia. Ahora, ¿ya? Ahora, vamos a utilizar o vamos a nombrar otros términos, ¿ya? Que es importante que la sepan a nivel del tema de neoplasia, ¿ya? ¿Cuáles son esos términos? Vamos viendo. Esos términos son los siguientes. Voy a tener el término diferenciación. Voy a tener el término anaplasia. Voy a tener el término displasia. ¿Ya? Diferenciación, anaplasia, displasia. Voy a tener los términos amartoma, coristoma y teratoma. ¿Ya? Voy a tener estos términos que son importantes que los definamos ahorita que estamos viendo en neoplasia. ¿Bien? Entonces, vamos viendo. Otra vez me va a tocar mover esto. ¿Ya? Pero vamos viendo qué es cada uno de estos términos. ¿Alguien sabe, hasta mientras que voy moviendo esto, o alguien conoce que hace referencia en patología, en anatomía patológica, que hace referencia al término diferenciación? Vamos bien. Entonces, diferenciación hace referencia a la propiedad o la característica de las células neoplásicas ¿ya? Es una propiedad o característica de las células neoplásicas, ¿ya? Aparecerse tanto morfológicamente como funcionalmente, ¿ya? De la célula que le dio origen, a la célula que le dio origen. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Eso es diferenciación. Por ejemplo, yo tengo por acá, ¿ya? Al carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide está tratando de remediar, ¿ya? O deriva justamente de células del epitelio plano estratificado. Pero ¿qué ocurre con estos carcinomas epidermoides? Por ejemplo, pueden tener o pueden ser bien diferenciados y asemejar tanto a ese epitelio plano estratificado, ¿ya? Que lo asemeje tanto que, por ejemplo, carcinomas epidermoides, que son típicos o son los más llamativos y tal vez que hayan escuchado, son en pulmón, ¿ya? En pacientes fumadores, por ejemplo, ¿ya? Que, por ejemplo, las células neoplásicas de ese carcinoma epidermoide comienzan a producir queratina, ¿ya? Pero ustedes dirán, ¿pero por qué producen queratina si estamos en pulmón? Y en pulmón no deberías de haber queratina. Y eso es justamente porque las células que les dieron origen, ¿ya? Sí producen queratina, es decir, las células del epitelio plano estratificado, ¿ya? Entonces, justamente, eso es importante, ¿ya? La diferenciación, entonces, vamos a tener que es la propiedad de las células neoplásicas a parecerse, ya sea morfológicamente o funcionalmente, a las células que les dio origen, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un tumor, ¿ya? A nivel de la glándula tiroides, yo voy a tener que, si esas células neoplásicas que nacen a partir de las glándulas tiroides son bien diferenciadas, van a secretar y van a formar T3 y T4, por ejemplo. No, displasia es otra cosa. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es displasia. ¿Ya? Entonces,
Displasia es otra cosa totalmente diferente. Eso es diferenciación, ¿ya? Ahora, ¿qué es anaplasia? ¿Y por qué lo puse después de diferenciación? Porque anaplasia va de la mano con el concepto de diferenciación. Si la diferenciación es la capacidad de, o la propiedad de las células neoplásicas a parecerse funcionalmente o morfológicamente a las células de origen, la anaplasia es la falta de diferenciación. ¿Ya? Es la falta de diferenciación. Esa es la anaplasia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, ¿ya?, carcinomas, o mejor dicho, tengo, por ejemplo, sí, un carcinoma epidermoide, ¿ya? Pero que, por ejemplo, no forma o no produce queratina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es un carcinoma epidermoide anaplásico, ¿ya? Es decir, que no está bien diferenciado, no produce queratina, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es importante en cuanto a la anaplasia. La anaplasia, ¿ya?, es una característica, la anaplasia es una característica fundamental y especial, y en la mayoría de los casos específica de los cánceres. Es decir, de las neoplasias malignas. ¿Ya? Es decir, de las neoplasias malignas. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, la anaplasia no es nada más y nada menos que la falta de diferenciación por parte de esas células neoplásicas. ¿Ya? Si esas células neoplásicas, por ejemplo, nacieran a partir de células tiroideas a nivel de la tiroides y no producen T3 y T4, por ejemplo, que es lo naturalmente que hacen esas células tiroides, entonces es un tipo de cáncer mal diferenciado, pues, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, es que me preguntaban por chat, ¿qué es displasia? ¿Ya? En términos de etimología, displasia significa mal formado. Por eso es que el término displasia como tal, o la palabra displasia, no solamente lo van a escuchar en patología, sino que lo van a escuchar en varias clases, ¿ya? Entonces, justamente displasia terminológicamente significa mal formado. Pero para anatomía patológica, para anatocuac, ¿ya?, displasia significa o hace referencia al crecimiento desorganizado, ¿ya?, confinado al epitelio. ¿Ya? A eso hace referencia el término de displasia. ¿Ya? Displasia hace referencia en anatomía patológica al crecimiento desorganizado confinado al epitelio. ¿Ya? Es decir, que las células neoplásicas, generalmente, ¿ya?, lo que va a ocurrir es que tienden a desorganizarse, pierden la polaridad, pierden qué es izquierda, qué es derecha, qué es arriba y qué es abajo, y justamente comienzan a crecer anárquicamente, ¿ya? Y es por eso que justamente, por ejemplo, ya vamos a ver en algunas fotitos, es que todavía les puedo mostrar, que justamente esta displasia es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente, por ejemplo, a nivel del carcinoma, a nivel de los, sí, a nivel de los cánceres de vulva, por ejemplo, ¿ya?, me da ciertos patrones para estadificar o para determinar qué tan grave o en qué estadio, por ejemplo, están en determinados cánceres. Ahora, esta displasia, es decir, este crecimiento desorganizado confinado al epitelio, ¿ya?, va a ser muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo puedo clasificar esa displasia de acuerdo a su grado de afectación. Por ejemplo, yo tengo que la displasia puede afectar, digamos que yo tuviera, estamos hablando de un epitelio, por ejemplo, hablemos del epitelio de la piel, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí yo tengo aquí un epitelio, algo más o menos así, ¿ya? Y con sus núcleos, ¿no? Entonces es algo más o menos así. No es el mejor dibujo, pero sirve para explicar un poquito esto, ¿ya? Entonces, esa displasia, recordemos que es el crecimiento desorganizado confinado al epitelio, ¿ya? Entonces, si queremos poner bien esto, sería
digamos que esto es un epitelio plano de la piel, plano estratificado, aquí serían las bandas de queratina, ¿no? Entonces, más o menos así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo puedo clasificar esa displasia, es decir, ese crecimiento desorganizado, si afecta de acuerdo al espesor del epitelio o las partes del epitelio que afecte. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que esa displasia solamente afecte a la parte baja del epitelio o al tercio inferior del epitelio. Y ahí es cuando clasificamos esa displasia como una displasia leve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo no voy a tener este epitelio tan bonito así, en la parte de abajo, sino que, por ejemplo, yo lo voy a tener así. Esta célula por aquí, esta célula por acá, esta célula así, esta célula así. No saben qué es izquierda, no saben qué es derecha, y prácticamente yo tengo como que todo este epitelio desorganizado. ¿Ya? En vez de tenerlo bonito como está acá, lo tengo así. ¿Sí? Listo. Ahora, si afecta a los 2/3, es decir, hasta acá, 2/3 del epitelio, ¿ya? Eso se considera como una displasia moderada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener células desordenadas, ¿ya? Que van a abarcar hasta el tercio medio del epitelio. Por ejemplo, yo voy a tener esta célula aquí, voy a tener esta célula así, esta célula como que está así, así, como que no saben por dónde irse y se comienzan a desorganizar. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo una displasia que afecta a los 2/3 del epitelio, que se considera una displasia moderada. Pero ahora cuando afecta todo el espesor del epitelio, ya, cuando afecta a todo el espesor del epitelio, es decir, los 3/3, eso se considera una displasia severa o grave, y a esa displasia severa o grave se la denomina carcinoma in situ. ¿Ya? A esa displasia grave, ¿ya? O severa se la denomina carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque esas células, déjenme ver si puedo poner otro color, ahí está, ¿ya? Han afectado desorganizadamente a todo el espesor del epitelio. Y ahora, si alguien me puede hacer, tengo Alzheimer, me puede hacer memoria, me puede recordar qué significa el término carcinoma. ¿Qué era un carcinoma? Una neoplasia maligna de tipo epitelial. Una neoplasia maligna. Sí, exacto. Una neoplasia maligna de origen epitelial. Exactamente. ¿Ya? Entonces, justamente, ¿por qué lo denominan así, por ejemplo, los patólogos? ¿Por qué? Porque justamente es propio del epitelio, ¿ya? Y justamente, ¿ya? La displasia, ¿ya? La displasia, ¿ya? Generalmente me puede predisponer, no siempre, pero la displasia puede ser un indicativo de que en una determinada zona se puede generar una lesión maligna. Y es por eso que justamente se ha dicho, o se ha establecido como una línea de tiempo, más o menos, no es tan exacta porque no siempre se cumple, pero se ha dicho que, por ejemplo, en lesiones en los cuales se mantenga una metaplasia prolongada en el tiempo, recordando, si alguien sabe el concepto del término metaplasia, no lo hemos dicho aquí por si acaso, pero ¿alguien sabe el concepto del término metaplasia? El concepto del término metaplasia hace referencia a que se cambia una célula madura de un tejido por otra, ¿ya? Es decir, se sustituye un tipo de célula por otra, ¿ya? Entonces, se vio que en casos en los cuales haya una metaplasia prolongada en el tiempo, esa metaplasia puede llevar consecuentemente a que el tejido o el epitelio se desorganice, se vuelva anárquico y justamente se den ciertos grados de displasia a nivel de ese epitelio. Y consecuentemente, si esa displasia afecta a todo el epitelio, es decir, genera un carcinoma in situ, tiene la tendencia, no siempre, pero tiene la tendencia a evolucionar a una neoplasia. ¿Ya? Y eso es importante, ¿ya? Entonces yo tengo aquí metaplasia, displasia y neoplasia.
¿ya? La displasia, ¿ya? La displasia, ¿ya? Como tal, no hace referencia a una neoplasia. ¿Qué es una displasia? Una displasia simplemente es un crecimiento desorganizado, ¿ya? Pero se ha visto que en determinadas etapas previas a una neoplasia hay presencia de displasia. Y es por eso que, por ejemplo, a los patólogos les sirve esa displasia, ¿ya? Para determinar, por ejemplo, el grado o los riesgos que puede tener esa paciente para evolucionar para que esa lesión evolucione a un cáncer o una neoplasia, ¿ya? Entonces eso es importante. Bien, entonces eso sería en cuanto a displasia. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a displasia hasta aquí, ¿ya? Hemos visto todo esto. ¿No hay ninguna preguntita? Ya. Si no hay ninguna preguntita, entonces sí. Luego tenemos el término amartoma. Amartoma hace referencia a una masa desorganizada de un tejido o del tejido en cuestión del que se hable. ¿Ya? No es lo mismo que displasia. Displasia solamente hacemos referencia al epitelio. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una masa desorganizada de un tejido. ¿Ya? Masa desorganizada de tejido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un amartoma? ¿Cuál es el claro ejemplo de un amartoma? ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo pulmón. No me juzguen los dibujos, por favor. No sé qué dibujo feo. Este es un pulmón, ¿ya? Eh, por acá estaría la tráquea, bronquios principales, ¿ya? Y perdón, digamos que, recordemos que la tráquea es un elemento cartilaginoso, ¿no? Y que más que nada, a nivel del pulmón, ya cuando se van ramificando esos bronquios, bronquiolos terminales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Prácticamente van perdiendo su componente cartilaginoso, ¿ya? Y justamente por acá, en la unidad microscópica, ya tendré los alveolos, ¿ya? Por ejemplo. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo encuentro, ¿ya? Yo encuentro pedazos de cartílago con características histológicas propias de la tráquea, las encuentro, por ejemplo, en focos acá a nivel del pulmón, por ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, viene, le hago una radiografía del paciente y justamente digo, oh, mira, tiene un foco, ya lo van a ver, en imagenología de los términos, un foco radiopaco, ¿ya? Eso se ve raro, ¿ya? Entonces justamente el doctor dice, pueden ser muchas cosas, hay que mandarlo al doctor, hay que mandarlo a que se haga una biopsia, ¿ya? Y justamente cuando ya realizan la biopsia se dan cuenta que en este foco no hay elementos como tal anormales, ¿ya? No hay una neoplasia como tal, sino que lo que ocurre es que hay una desorganización, ¿ya? De esa estructura o ese aparato. Es decir, yo encuentro elementos cartilaginosos que deberían estar acá, los encuentro por acá, ¿ya? Entonces, eso es un amartoma, es una masa desorganizada de tejido, ¿ya? Un amartoma no es una neoplasia, un amartoma es una masa desorganizada de tejido, ¿ya? Entonces, eso sería un amartoma, ¿ya? Ahora, ¿qué es un coristoma? Un coristoma es un resto ectópico de tejido. Eso sería el concepto de coristoma. Resto ectópico de tejido. Ese resto ectópico de tejido tiene la característica que generalmente, ¿ya? Generalmente está afianzado a su origen embriológico. ¿Ya? Generalmente, ahí ponen en rojito, generalmente, ¿ya? Es un resto ectópico de tejido que generalmente está afianzado a su origen embriológico. ¿Cuál es el típico ejemplo que yo pongo cuando explico coristoma? Y esto no lo voy a dibujar porque no sé dibujar una glándula mamaria. Pero en el desarrollo de la mama, justamente cuando se forma la mama, se forma no solamente una mama, sino que justamente se forma a lo largo de la pierna, a lo largo de las paredes laterales del abdomen, a lo largo de
el hombro, el brazo, etcétera, ¿ya? Todo aquí, se forma una línea mamaria, la línea de la leche, ¿ya? Y que justamente esas mamas supernumerarias, ¿ya? Van degenerando y solamente queda la que ocupa justamente la zona de la mama normal, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Ya? Si queda un resto ectópico de tejido o una de esas mamas no degenera, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de tejido mamario ectópico, por ejemplo, que me queda un rastro de mama o una glándula mamaria a nivel de la pierna, ¿ya? Eso sería un coristoma, ¿ya? Entonces, eso sería un coristoma. Entonces, un coristoma tampoco es una neoplasia. Un coristoma es un resto ectópico de tejido, ¿ya? Generalmente afianzado a su origen embriológico, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver el término teratoma. El término teratoma sí es una neoplasia. Sí es una neoplasia. Puede ser una neoplasia benigna como maligna, ¿ya? Es una neoplasia, ¿ya? Vuelvo y repito, es una neoplasia que puede ser benigna o maligna, depende, ¿ya? ¿Ya? La cual, ¿ya? Se origina de una o más, ¿ya? De las capas germinales, ¿ya? Entonces, un teratoma es una neoplasia, ya sea benigna o maligna, depende el criterio del patólogo, ¿ya? La cual se origina justamente de una o más de las capas germinales, es decir, que esta puede originarse del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. Generalmente, siempre tiene un componente ectodérmico, ¿ya? Y de esta manera puede tener también un componente mesodérmico y también puede tener un componente endodérmico, ¿sí? Pero el teratoma sí es una neoplasia, no es como el coristoma, no es como el amartoma, no es como la displasia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta en cuanto al teratoma. Por eso es que justamente el teratoma tiene, dentro de su composición, tiene muchas cosas. Tiene pelo, tiene uñas, tiene tejido nervioso, tiene tejido adiposo, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta en cuanto al teratoma, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con lo que hemos visto, ¿ya? Hemos visto displasia, anaplasia, amartoma, coristoma, teratoma, ¿ya? Diferenciación. Esta diferenciación tienen que tener en cuenta que generalmente cuando una célula, las células neoplásicas son bien diferenciadas, generalmente a los médicos y al patólogo más que nada, eh, le dan buenas señales, porque generalmente las células neoplásicas bien diferenciadas tienden a tener un comportamiento menos nocivo que las células neoplásicas mal diferenciadas, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, cualquier cosa me pueden preguntar sin problema. Eh, Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a seguir, ¿ya? Vamos viendo. Ahora, hay criterios, ¿ya? Eh, para determinar si una neoplasia es benigna o una neoplasia es maligna. Y eso es importante también determinar. Y creo que con esto ya mataríamos el asunto de las neoplasias. Entonces, yo voy a tener que justamente estas neoplasias benignas o malignas tienen características propias del tejido, ¿ya? Del tipo de neoplasia, es decir, ya sea una neoplasia maligna, ya sea una neoplasia benigna. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a ver lo que se conocen como los criterios de benignidad y los criterios de malignidad. Entonces vamos a bajar otra vez esto. Déjenme ver, vista, disminuir, pop, pop, pop. Ya. Entonces hasta que muevo esto, aprovecho para seguirles haciendo spam para que etiqueten a la página lo que estamos haciendo justamente ahorita, le tomen una captura, le tomen una foto. Ustedes son guapos, ya sáquense la foto también, ¿ya? Y justamente etiquetan a la página de PadDoc, ¿ya? Justamente, para que vean que son bien estudiositos, ¿ya? Entonces, justamente vamos a ver entonces ahora lo que sería criterios de malignidad y criterios de benignidad. Ya, entonces vamos bien. Criterios. Entonces vamos a hacer una tablita, ¿ya? Y vamos a poner aquí criterios. Vamos a tener a las neoplasias benignas y vamos a tener a las neoplasias malignas. ¿Qué diferencia a lo uno, ¿ya? A las neoplasias benignas? ¿Qué diferencia las neoplasias benignas de las neoplasias malignas, justamente?
¿Ya? Entonces vamos a ver eso ahorita. Entonces, una de las características que diferencia las neoplasias benignas de las neoplasias malignas es la velocidad de crecimiento. ¿Ya? La velocidad de crecimiento. Justamente, las neoplasias benignas tienen una característica, es que tienen un crecimiento lento. ¿Ya? Es decir, esas masas neoplásicas, esas masas anormales de tejido, van creciendo pero de manera lenta. Entonces, en primeras instancias es como que, como va creciendo demasiado despacio, no se detecta, pero por ejemplo a los años, ¿ya? Como que uno ya ve una masa, ¿ya? Pero esa masa ha ido creciendo de manera lenta, esa masa de tejido neoplásico, específicamente de una neoplasia benigna, ¿ya? Eso es importante. Luego tenemos las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas tienen la característica de tener un crecimiento rápido. ¿Ya? Las neoplasias malignas van a tener la característica de tener un crecimiento rápido, y eso es importante, ¿sí? Otra característica de estas neoplasias, ¿ya? Otra característica de estas neoplasias justamente va a ir de la mano y se va a razonar con la parte de la velocidad de crecimiento, ¿ya? Y es y es la delimitación. ¿Ya? Delimitación. Entonces vamos viendo así. Delimitación. ¿Qué ocurre con las neoplasias benignas? Tengan en cuenta que esto, o sea, que crezca un tumor en una persona es algo raro, hasta para el cuerpo mismo. Es como que dice, pero esto no es mío, ¿no? Está pasando algo raro aquí. Entonces, justamente cuando ustedes, por ejemplo, o sea, he visto en películas, ¿no? Por ejemplo, creo que la típica es de Capitán América. No sé si han visto Capitán América, ¿ya? Que justamente cuando tira la granada, no recuerdo una escena, cuando estaban entrando, cuando estaba flaquito todavía, no estaba tuco, tira la granada y justamente, ¿qué es lo que hace él? Trata de cubrir, con el fin de que no lastime el resto. Algo más o menos así hace el cuerpo, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que como las neoplasias benignas son de crecimiento lento, va a ir creciendo el tumor, las células neoplásicas de poquito a poquito, ¿ya? Lo que hacen las células sanas que circundan ese tejido dañado, justamente es decir, aquí va a explotar una granada, con el tiempo va a explotar una granada, entonces lo que yo voy a hacer es como el mismo Steve de Capitán América, voy a tratar de cubrir ese tejido que me va a hacer daño, esa parte que me va a hacer daño. Entonces justamente vamos a tener que las neoplasias benignas van a tener la característica de presentar delimitación, es decir, alrededor de la neoplasia, ¿ya? Va a estar rodeada por tejido fibrótico, ¿ya? Justamente lo que se conoce como una cápsula fibrosa. ¿Ya? Justamente van a migrar a nivel del tejido conectivo y los mismos fibroblastos del tejido conectivo subyacente van a comenzar a secretar fibras colágenas con el fin de generar un área, una cápsula fibrosa para envolver esa neoplasia que está creciendo lentamente. Como que están aprovechando, como crece lento, la voy envolviendo, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Generalmente, las neoplasias malignas no presentan delimitaciones o son mal delimitadas, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta las neoplasias malignas. ¿Por qué son mal delimitadas o por qué no tienen una cápsula fibrosa o por qué están mal delimitadas, como les dije? Porque justamente, como crecen rápido, las células sanas no van a tener la oportunidad de envolverlas rápidamente. Entonces, justamente esto le da la característica que las neoplasias malignas sean mal delimitadas y las neoplasias benignas sean bien delimitadas y justamente están envueltas por una cápsula fibrosa. Tiene como un área de protección, exactamente. ¿Ya? Tiene un área de protección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí células raras. ¿Ya? Células raras, aquí. Y justamente es como que el tejido conectivo subyacente es como que dice, no, flaco, a mí no me vas a hacer relajo. Y justamente le genera una envoltura. ¿Ya? Y esa envoltura, ¿ya? Se da justamente por la presencia de fibrosis, ¿ya? Que es prácticamente fibras colágenas y fibroblastos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la característica de la delimitación. Las neoplasias benignas son bien delimitadas, mientras que las neoplasias malignas son
mal delimitada, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Otra característica de estas neoplasias benignas y malignas, de estos criterios de malignidad, justamente es la diferenciación. ¿Ya? La diferenciación. La diferenciación, recordemos que es la característica o la propiedad que tienen las células neoplásicas a parecerse a la célula que le dio origen, ¿ya? Por lo tanto, esta diferenciación generalmente va a estar presente sobre todo a nivel de las neoplasias benignas. Y a nivel de las neoplasias malignas, estas neoplasias malignas generalmente no tienden a ser bien diferenciadas, ¿ya? Disculpen que me dio hipo, ¿ya? Entonces, no tienden a ser bien diferenciadas, ¿ya? Es decir, voy a cualquiera, ya, cualquiera, no le voy a preguntar a alguien específicamente, pero cualquiera, ¿cuál era esa palabra? ¿Cuál era esa palabra que hacía referencia a falta de diferenciación? ¿Alguien? No. ¿Mande? Alguien dijo, pero no escuché bien. Disculpe. Creo que era anaplasia. Epa, entonces anaplasia. Justamente las neoplasias malignas van a tener la característica de ser mal diferenciadas, es decir, van a ser anaplásicas, van a tener anaplasia, ¿ya? Esa es la característica principal de las neoplasias malignas. ¿Sí? Luego, yo voy a tener otra característica que justamente es la invasión. ¿Ya? La invasión local. No confundir invasión local con otro término que ya vamos a ver, que es metástasis. ¿Ya? La invasión local hace referencia, ¿ya? ¿Ya? La invasión local hace referencia a invadir el tejido conectivo subyacente o bien rebasar rebasar, ¿ya? La membrana basal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, voy a poner el mismo ejemplo para no dibujar. ¿Ya? Yo tengo por aquí el epitelio plano estratificado, ¿ya? Acá, este epitelio plano estratificado displásico, ¿no? Que habíamos dicho, y justamente por debajo de todo el epitelio yo tengo una estructura que me limita el epitelio del tejido conectivo, que es la membrana basal. Esta que está acá. Esta membrana basal. Entonces, si, por ejemplo, una neoplasia maligna de origen epitelial me rebasa, por ejemplo, las células neoplásicas comienzan a infiltrar el tejido conectivo, por ejemplo, aquí yo tengo un pedazo de células provenientes de acá, ¿sí? Si me rebasa la membrana basal, eso es lo que se conoce como invasión local, o bien me invaden el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Eso es invasión local, no confundir con metástasis, ¿ya? La invasión local, voy a tener que las neoplasias benignas no tienden a ser invasión local, pero las neoplasias malignas sí tienden a ser invasión local. En otras palabras, las neoplasias benignas, tienden a rebasar la membrana basal e invadir el tejido conectivo subyacente, mientras que las malignas sí tienen esa característica. Las benignas no, y las malignas sí, ¿ya? Eso es importante en cuanto a la invasión local, ¿ya? Bien. Otra característica. Yo voy a tener justamente la característica de hacer metástasis. O otra propiedad de este tipo de neoplasia, ¿ya? ¿Qué es la metástasis? Vamos viendo. ¿Ya? La metástasis no es nada más el fenómeno o el proceso por el cual las células neoplásicas, ¿ya?, migran a través de la sangre, a través de la linfa, ¿ya?, o a través de un tipo de diseminación que se conoce como siembra directa en cavidades. No lo vamos a ver como tal, pero para que lo sepan, ¿ya? Proceso por el cual las células neoplásicas migran a través de la sangre, de la linfa, etcétera, ¿ya?, a un sitio distal
a un sitio distal al tumor primario. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es como tal la metástasis? Es el proceso por el cual las células neoplásicas, ¿ya?, migran hacia un sitio distal al tumor primario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un tumor a nivel de la mama, ¿ya? Y justamente estas células neoplásicas migraron, por ejemplo, digamos, a hueso. ¿Ya? Migraron a hueso. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué ha ocurrido? Ahí, perdón, ha habido metástasis. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, volviendo. Las neoplasias benignas no tienden a metastatizar, ¿ya? Mientras que las neoplasias malignas, las neoplasias benignas no, pero las neoplasias malignas sí tienden a metastatizar. ¿Ya? Eso es importante. Bien, ya hemos visto esto, vimos invasión local, ya vimos metástasis, ¿ya? ¿Qué me falta? Ya, voy a tener la hemorragia. ¿Ya? Generalmente, debido al crecimiento lento, ¿ya?, debido al crecimiento lento que tienen estas neoplasias benignas, generalmente no voy a comprometer a los vasos sanguíneos, ¿no? Recordemos que tengo, por ejemplo, las neoplasias benignas de origen epitelial, ¿no? Por ejemplo, por acá. Yo tengo el epitelio y por acá tengo el tejido conectivo subyacente, donde están los vasos sanguíneos. Pero puede ocurrir en ciertos casos que la neoplasia, debido a su lento o rápido crecimiento, por ejemplo, comprima los vasos o los rompa. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener que justamente la hemorragia no es nada más que el fenómeno por el cual la sangre sale del espacio intravascular. ¿Ya? Es decir, sale del vaso sanguíneo. Entonces, yo voy a tener que las neoplasias benignas generalmente no hay hemorragia. ¿Ya? Mientras que en las neoplasias malignas, debido a su rápido crecimiento y debido a que justamente tienden a invadir localmente el tejido conectivo subyacente, ¿ya?, entonces yo voy a tener que justamente pueden lesionar algún vasito y tienden a generar hemorragia. Entonces justamente las neoplasias malignas tienen la característica de cursar con hemorragia. ¿Ya? Entonces, eso es importante en cuanto a la hemorragia. Ahora, luego tengo otro parámetro o otro criterio de diferenciación o de diferencias entre neoplasia benigna y neoplasia maligna. Otro criterio justamente es la necrosis. La necrosis, en breves palabras, no vamos a profundizar en cuanto a necrosis, pero la necrosis no es nada más que muerte celular. ¿Ya? Muerte celular. ¿Qué ocurre con esta muerte celular? Con esta necrosis. Esta necrosis, justamente yo voy a tener que, como las neoplasias benignas tienen un crecimiento lento, es decir, yo voy a tener células que van proliferando de poquito a poquito, ¿ya? De una u otra manera, a pesar de que son células un poquito anómalas, ¿no?, son células que están naciendo y están proliferando dentro del tejido, y por lo tanto, se les debe proveer de una u otra manera, para que no se mueran esas células y no se muera esa zona del tejido, se le debe proveer nutrientes. ¿Y cómo se proveen nutrientes? Se proveen nutrientes a través de la circulación. Por lo tanto, debido a que estas neoplasias benignas tienen un crecimiento lentito, ¿ya?, es decir, no van proliferando tanto como estas que van más rápido creciendo, ¿ya?, justamente los vasos sanguíneos adyacentes es como que ahí les da chance y dice tipo, mira, ya como va lentito, entonces justamente yo puedo también, los vasos sanguíneos también pueden proliferar, también pueden crecer, ¿ya? Y justamente de poco a poco es como que dicen, bueno, ya te vamos a hacer llegar nutrientes al área neoplásica benigna, ¿ya? Más o menos así para que se entienda. Entonces, justamente, debido al crecimiento lento de las neoplasias benignas, no va a haber necrosis en los focos, en los focos neoplásicos, ¿ya? No va a haber necrosis. Pero, ¿qué va a ocurrir acá con las neoplasias malignas? Lo que va a ocurrir es que como las células neoplásicas crecen con mayor rapidez, están por aquí un día, al día 1, y por acá ya están al día 2, ¿ya?, por así decirlo, lo que va a ocurrir es que ahora el aporte sanguíneo
que le llegue a esa zona no va a ser lo suficiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al día 1 de esa neoplasia maligna tengo, por ejemplo, 1000 células, pero al día 2 ya tengo 10 millones de células. Entonces, justamente no va a alcanzar el tiempo, no va a tener el tiempo suficiente como para irrigar bien esa zona neoplásica. Y eso, consecuentemente, me va a dar una muerte de ese tejido de células neoplásicas, ¿ya? Hay ciertas células neoplásicas que van a quedar vivas, pero van a haber otras células neoplásicas que van a quedar muertas. Entonces, justamente, en esos focos neoplásicos a nivel de las neoplasias malignas, yo voy a tener áreas de necrosis, ¿ya? Y eso es importante que lo sepan, ¿ya? Y justamente esto sería en cuanto a los criterios de benignidad y los criterios de malignidad. Ahora, otra cosa que se suele preguntar sobre estos criterios de benignidad y malignidad son cuáles de estos, ¿no? Se visualizan a nivel de la macroscopía o a nivel de la microscopía. En otras palabras, ¿qué es lo que se ve a nivel de las neoplasias a simple vista y qué es lo que no se ve a simple vista, es decir, a nivel del microscopio, ¿ya? Generalmente, la velocidad de crecimiento yo no la puedo ver a simple vista. ¿Por qué? Porque esta velocidad de crecimiento yo la puedo determinar, por ejemplo, a través del índice mitótico, es decir, de las figuras de mitosis que hay en el tejido, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener células en división, puedo tener células que tengan este aspecto, ¿ya? Que esto hace referencia, por ejemplo, a células que tienen el núcleo como que a lo largo, que hace referencia a la metafaz, ¿ya? Entonces, justamente, dependiendo de las figuras o de las células que yo vea con figuras mitóticas o con figuras que asemejen a las fases de la mitosis, yo puedo determinar esta velocidad de crecimiento. Por lo tanto, la velocidad de crecimiento se ve microscópicamente. La delimitación del tejido de la neoplasia yo la puedo ver tanto microscópicamente como macroscópicamente, ¿ya? La diferenciación, es decir, qué tan bien diferenciado, qué tanto se parece a la célula que le dio origen. Yo solamente puedo saber eso de acuerdo si veo la célula. Entonces, justamente esto solamente lo veo microscópicamente, ¿ya? La invasión local, ¿ya? Es decir, la característica de rebasar, por ejemplo, la membrana basal o el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Eso lo puedo ver de mejor manera microscópicamente, pero también lo puedo ver macroscópicamente, ¿ya? La metástasis, esta metástasis yo no la puedo ver, yo no la puedo ver microscópicamente, ¿ya? Perdón, yo no la puedo ver macroscópicamente, es decir, yo no puedo decir, veo el tejido, veo el tumor y digo, hizo metástasis a tal órgano. No, no puedo hacer eso, ¿sí? No puedo establecer a través de la macro si hizo metástasis o no. Algo que sí puedo establecer para determinar si, por ejemplo, ese tejido es de origen metastásico o no, ¿ya? Es evaluarlo a través de la microscopía, pero estableciendo ciertos marcadores tumorales, que eso no es tema de hoy, pero generalmente se utiliza eso para ver de dónde vino ese tumor. Por ejemplo, si es un tumor metastásico o no es un tumor metastásico, o es un tumor primario, lo que se denomina, cuando no es metastásico se denomina tumor primario, ¿ya? Eso en otras palabras. La hemorragia se puede ver a simple vista, tanto microscópicamente como macroscópicamente, ¿ya? Eso es importante. Otra cosa más, la necrosis. La necrosis se puede ver tanto micro como macro. Un tejido ennegrecido, ¿ya? Área de necrosis, ¿ya? Entonces eso es importante. Bien, estos serían los criterios de benignidad y los criterios de malignidad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con estos criterios de benignidad y los criterios de malignidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, déjenme borrar este dibujo que está bien feo. Bien, ahora. Bueno, ya hemos visto todo esto. Ya vimos anaplasia, displasia, hemertoma, colistoma, teratoma, etc. ¿Ya? Ahora, hay algo importante y es lo siguiente. Déjenme ver. ¿Ya? Estas células, recordemos que la anaplasia es típico de las neoplasias malignas o los cánceres, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner esto. Pero ¿qué ocurre? Que la anaplasia, ya habíamos dicho que es la pérdida de la diferenciación. ¿Ya? Eso ya es lo típico, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con esta anaplasia? Que esta anaplasia, al momento en el que
la célula pierde la capacidad de parecerse demasiado a la célula que le dio origen, muestra aspectos morfológicos de esa célula, ¿ya? Genera ciertos aspectos, ¿ya? En la morfología de esa célula, ¿ya? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es describir, ¿ya? Va a describir generalmente la morfología, ¿ya? La morfología que genera esa anaplasia en las neoplasias malignas, ¿ya? Es decir, debido a que esas células malignas, esas neoplasias malignas son mal diferenciadas, esa mal diferenciación trae como consecuencia de que, por ejemplo, esas neoplasias, esas células neoplásicas, se van un poquito feas, se van un poquito gordas, se van un poquito viejas. Eso es lo que vamos a describir ahorita, ¿ya? Entonces vamos viendo. Entonces, ya sabemos que la anaplasia es característica de las neoplasias malignas. Y que anaplasia se referencia a mal diferenciado. Ahora, cuando yo tengo en las neoplasias malignas anaplasia, generalmente yo puedo ver ciertas cosas en esas células malignas, ¿ya? Una de ellas es el pleomorfismo celular. ¿Qué significa pleo y qué significa morfismo? Significa muchas formas, ¿no? Significa muchas formas. Y celular hace referencia a muchas formas de células, células con muchas formas, ¿ya? Entonces, justamente voy a tener células, por ejemplo, con diferentes tamaños de citoplasma, y voy a tener células con diferentes tamaños de núcleo. Y es eso, a esos tipos de pleomorfismo, a los que yo denomino, ¿ya? Anisocitosis, anisocitosis y anisocariosis, ¿ya? Anisocitosis y anisocariosis. ¿Qué es la anisocitosis? La anisocitosis es un tipo de pleomorfismo celular, es decir, que voy a encontrar células que tengan distintas formas a lo largo de ese tejido neoplásico, pero lo característico de la anisocitosis es que cito hace referencia a citoplasma, iso hace referencia a igual, y an hace referencia a falta de igualdad, por así decirlo, sin igual, ¿ya? Células desiguales, ¿ya? Citoplasmas desiguales. Y esto justamente hace referencia a que voy a encontrar a muchas células con distintos tamaños de citoplasma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar células distinto tamaño de citoplasma o distinto tamaño celular como tal, ¿ya? Distinto tamaño celular sería lo específico. Células de distinto tamaño, eso significa específicamente, ¿ya? Citoplasma más que nada no, ¿ya? Ahí tuvo un lapso, ¿ya? Justamente células de diferente tamaño, eso se referencia a anisocitosis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una célula así, y al ladito de la amiga, yo voy a encontrar una célula así. ¿Ya? Y por acá, por ejemplo, yo voy a encontrar una célula así. Eso es anisocitosis, ¿ya? Células de diferentes tamaños. Y otro tipo de pleomorfismo celular va a ser la anisocariosis, que hace referencia a células con distintos tamaños de núcleo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener que, por teoría, ¿ya? Me dice que el núcleo generalmente ocupa un cuarto del citoplasma o un sexto del citoplasma, solamente una pequeña parte del citoplasma, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo voy a encontrar células así, que normalmente deberían estar así, mire, algo más o menos así, células así, pero que tienen el citoplasma normal, por ejemplo, en algunos casos, algo así, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que tienen el reverendo, vamos a ponerlo el color que normalmente se ve en histología, y tienen un reverendo núcleo, ¿ya? O células que por lo contrario tienen el tamaño del citoplasma normal, por un lado, pero tienen un núcleo así, ¿ya? Eso es importante. Otra característica que le da esta anaplasia, sobre todo a las neoplasias malignas,
a estas neoplasias malignas, ¿ya? Es que justamente por estos tamaños anómalos de, de núcleos, ¿ya? Y por, recordemos acá, la velocidad de crecimiento aumentada a nivel de las neoplasias malignas, yo voy a tener que generalmente en estas neoplasias malignas se van a generar lo que se conocen como figuras mitóticas. ¿Ya? Son figuras mitóticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estas figuras mitóticas? Son figuras que se generan debido a la mitosis exacerbada que tienen estas células. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes recordarán, si no, hacemos un remember, que por ejemplo nosotros teníamos la metafase, ¿no? La metafase en la que los cromosomas se alineaban en el ecuador de la célula. Más o menos así. Eso es por biología. Pero ahora, ¿cómo se ve, por ejemplo, una célula en metafase normal? ¿Ya? En los tejidos, generalmente se ve así, con un núcleo a lo largo. ¿Ya? Algo más o menos así. Pero ¿qué ocurre? Que se van a generar figuras mitóticas anómalas. ¿Ya? Y eso, consecuentemente, va a generar que a nivel de la célula neoplásica, el núcleo, o el material nuclear, adopte la forma de uso. ¿Ya? Y es, o sea, no sé si ustedes se acuerdan del uso mitótico, ¿no? Entonces, justamente ese uso mitótico ahora va a tener la característica de como que generar formas, y es eso que justamente le denominamos que en las figuras mitóticas, dentro de las neoplasias malignas, generan usos mitóticos, sí, justamente, pero generan usos dipolares, ¿ya? Con dos polos, tripolares o tetrapolares. Y justamente lo vamos a dibujar acá. Entonces, por ejemplo, dibujan, yo tengo una célula, ¿ya? Y yo tengo, por ejemplo, un pedazo de material genético, y tengo otro pedazo de material genético. Esa es una célula con un uso dipolar. Por acá yo tengo otra célula neoplásica, maligna, que justamente tiene, vamos a ver si me acuerdo el signo más o menos, tiene algo más o menos así, ¿ya? Tiene usos tetrapolares, ¿ya? Esto es tetra. Perdón, esto es tripolar, tripolar. Y tengo, por ejemplo, acá células que tienen la característica de tener 4 usos. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y esto es justamente lo que se dice que genera una figura mitótica con usos tetrapolares. Tetrapolares, ¿ya? Generalmente al uso tripolar, o las figuras mitóticas que generan usos tripolares, a este uso tripolar generalmente se le denomina como el signo del Mercedes-Benz. Signo de Mercedes-Benz. Porque asemeja al signo del Mercedes-Benz, del carro, ¿no? Entonces, justamente esa es la característica de estas figuras mitóticas, ¿ya? Otra característica que me da la anaplasia, justamente la pérdida de la diferenciación a nivel de las neoplasias malignas, es la presencia de células gigantes tumorales. ¿Ya? Es decir, son células que se han fusionado, o una misma célula, ¿ya? Pero que justamente es muy grande en comparación con las otras, y al mismo tiempo tiene la característica de ser multinucleada, tiene muchos núcleos. ¿Ya? Bien, y otra característica, y la última, ya para irnos despidiendo, y también para ver si les muestro una imagen para que se entienda esto, ¿ya? Esa anaplasia, a nivel de las neoplasias malignas, me da un tipo de fenómeno nuclear que se conoce como hipercromasia. No la voy a escribir toda, pero hipercromasia, con C, ¿no? Hipercromasia, y con S al final, ¿ya? ¿Qué hace referencia a eso? Que el núcleo de lo basófilo que es, ahora es mucho más, creo que no puedo poner más morado, pero pero ahora es mucho más basófilo, es demasiado morado. ¿Ya? Eso es importante a nivel de las neoplasias malignas. ¿Ya? Entonces, esto sería todo lo que deberíamos ver en cuanto al tema de hoy de neoplasias. No sé si hay alguna pregunta o surgió alguna duda en lo que he estado explicando hasta ahorita. Si hay alguna duda me lo pueden decir. Si no hay ninguna duda, entonces lo que yo voy a hacer ahorita es mostrar unas diapositivas que tengo por acá, en la cual podemos apreciar más o menos lo que trataba de decir. ¿Me confirman si se está viendo las diapositivas ahorita? Por favor? Sí. Ya, chéverísimo.
Entonces yo lo que ocurre, o lo que yo puedo ver aquí es lo siguiente. Esto es un tumor, son células neoplásicas, ¿ya? Lo saqué del Atlas del Robbins justamente, ¿ya? Y lo que yo puedo evidenciar por aquí son justamente las características que mencionamos en las neoplasias malignas, ¿ya? Por ejemplo, se ve medio borroso, yo lo sé, pero todo lo que está como que negro o oscurito, ¿ya? Son núcleos, y todo lo que está rosadito son citoplasmas, son células, ¿ya? Entonces, justamente aquí lo que yo puedo ver es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, núcleos, ¿ya? Que son oscuritos. Tengo núcleos por aquí, núcleos por acá, núcleos por acá, núcleos por acá. Y si se dan cuenta, si yo me voy viendo por acá, tengo núcleos de diferentes tamaños. Tengo un núcleo mucho más grande, tengo otro núcleo un poco más grande, un núcleo más grande. Por acá tengo núcleos más chiquitos, núcleos mucho más grandes, más grandes. Este es más grande que este es mucho más grande, ¿ya? Eh, este es más grande en relación que los de acá, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede recordar cuál era el término para definir o designar a las células que tienen diferente tamaño de núcleo? ¿O cuál era el término para... anisocariosis, ¿ya? Eso es anisocariosis, ¿ya? Pero al mismo tiempo, tengo células con distinta cantidad de citoplasma. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, recordemos que el citoplasma es acidófilo, es rosado. Yo tengo aquí una sola célula, vamos a tratar de delimitarla con el marcador de acá. Tengo una sola célula aquí, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, aquí tiene, yo puedo ver que esa misma célula tiene como que dos núcleos, ¿ya? Y por acá yo tengo una reverenda célula, ¿ya? Con mucho citoplasma y un reverendo núcleo. Entonces aquí, ¿qué fenómeno yo puedo decir que hay? ¿Cuál es el término para designar esta normalidad o esta anomalía? En la cual difiere el tamaño de la célula. Anisocitosis. Anisocitosis. Entonces aquí hay anisocitosis. ¿Ya? Entonces aquí hay anisocitosis. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa puedo determinar aquí? Si yo lo veo a lo lejos, ¿ya? Yo puedo ver células que están, o núcleos mejor dicho, que están como que más negros en comparación con otros. Por ejemplo, miren aquí, es como un núcleo más, es negro, ¿sí? Negro. Pero por ejemplo es un negro granulado, en comparación, por ejemplo, con estos núcleos que están acá, que son negros, negros y ni siquiera se ven granulados. O por ejemplo estos negros de acá, ¿ya? Que justamente se ven más negros en comparación de esto. Y esto es justamente lo que habíamos designado como la hipercromasia, ¿ya? Generalmente los núcleos no se ven negros, esto es otra técnica de tinción, pero deberían verse morados oscuros, por ejemplo, ¿ya? Otra característica, habíamos dicho que dentro de las neoplasias malignas encontrábamos a células multinucleadas, células gigantes multinucleadas, y justamente aquí es lo que está tratando de demostrar este tejido, ¿ya? Esta célula, perdón, ¿ya? Justamente aquí yo tengo una sola célula, como sé que es una sola célula por el citoplasma, y que tiene varios núcleos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más o menos de núcleos, ¿ya? Eso es importante, y eso es lo que les quería mostrar en cuanto a la parte de neoplasia maligna. Ahora bien, esto, ¿vamos viendo? Esto no lo vamos a ver, esto tampoco. Por ejemplo, aquí tenemos un epitelio. Se supone que debería ser, o es mejor dicho, un epitelio plano estratificado, ¿ya? Sin queratina, en este caso no se ve la queratina, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, hay células que vienen desde abajo, y es como que van creciendo formando como que hileras, ¿ya? O por acá, mejor dicho, para que se entienda un poquito mejor. Como que van formando hileras y como que van creciendo hacia la superficie, ¿ya? Y justamente, esta es una imagen para describir lo que sería la displasia. Recordemos que la displasia no es nada más que el crecimiento desorganizado confinado al epitelio. Aquí yo tengo un pocotón de células que se ven, si lo comparamos con un epitelio estratificado normal, se ven desorganizadas, ¿ya? Eso ya es cuestión también de un poco de entrenar un poco el ojo, ¿ya? Entonces hay que ver imágenes normales y compararlas con imágenes patológicas. Más de lo mismo, déjenme ver si encuentro algo por acá. No, no hay muchas cosas que mencionar por aquí. Vamos viendo. Ya, esto, por ejemplo. Esto es una imagen de un carcinoma ductal infiltrante de la mama,
¿ya? Un carcinoma es un tipo de cáncer que se denomina así carcinoma ductal infiltrante de la mama, ¿ya? Carcinoma hace referencia a qué cosa, que es una neoplasia maligna de origen epitelial, ¿ya? Entonces justamente yo voy a tener esta macroscopía y yo voy a tener esta imagen microscópica. Y a partir de la imagen macroscópica, yo puedo determinar, por ejemplo, si esa lesión es delimitada o no es delimitada, donde generalmente las neoplasias malignas son mal delimitadas, y justamente también podemos denotar o determinar si esa determinada neoplasia o ese determinado cáncer es infiltrante. Por ejemplo, si yo lo veo microscópicamente, yo tengo que todo lo basófilo son las células neoplásicas y que lo pálido es el tejido conectivo subyacente. Y justamente, ¿qué es lo que está haciendo esta, esta masa neoplásica? Justamente lo que está haciendo es invadir todo el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Es decir, infiltra, ¿ya? Infiltra, no metastatiza, sino que infiltra, ¿ya? Recordemos que la metástasis yo no la puedo evaluar a través de la macroscopía, ni la microscopía por métodos normales, sino que yo tengo que hacer otros tipos de diagnósticos a nivel de la microscopía, ¿ya? Por ejemplo, marcadores tumorales, por ejemplo, técnicas de tinción especiales, etc. ¿Ya? Eso es importante. Esto justamente lo que trata de marcar es una masa, esto es colon, ¿ya? Esto es colon, ¿ya? Es una masa que protruye y crece hacia la luz. No sé si ustedes recuerdan cuál era el concepto de esa masa que protruye y crece hacia la luz. Que podía ser tanto maligno o que podía ser benigno, eso lo determina el patólogo. ¿Cómo se llama esto? Pólipo. Un pólipo. Eso es un pólipo, ¿ya? Y por aquí yo puedo ver varios pólipos a nivel de la superficie del colon. Tengo un pólipo por aquí, otro pólipo por acá, etc. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver tanto, ¿ya? Pero eso quería mostrar algunas imágenes para que se vaya entendiendo un poco la parte teórica y relacionándolo con la parte práctica, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a la parte de neoplasia. Lo que voy a hacer con este resumen, que la verdad es que me quedó súper bonito, ¿no? No pensé que me iba a quedar bonito porque la última vez me salió bien feo. Lo voy a pasar al grupo, ya para que se lo queden. Capaz les sirva, no sé. Nada, espero que les haya gustado la clase y saquen provecho a las clases que... cuando vuelva a dar otra clase les aviso, ¿ya? Por favor, me ayudaría mucho los que hayan tomado fotos etiquetando la página, ¿ya? Lo de siempre. Y nada, otra cosa que les quería decir justamente es que déjenme terminar de grabar.